hablando el Señor, familia. ¿Y qué es metanoia? ¿Qué es metanoia? Arrepentimiento, cambio de pensamiento, cambio de naturaleza. Y yo creo que no hay mejor ejemplo que allí en Primera de Pedro, cuando dice que ¿por qué el perro vomita y vuelve a comerse su vómito? ¿No? Porque esa es su naturaleza. Y aquello que tú quieres dejar de hacer, debilidad, vicio, toda conducta que tú quieras dejar de practicar, solo podrás hacerlo cuando el Señor cambie tu naturaleza. No luches más con algo que nunca vas a vencer. Hasta que Dios no cambie tu naturaleza interna, tus conductas externas no van a cambiar. Usted puede orar 27 horas al día, 9 días a la semana, 13 meses del año, pero hasta que no haya un cambio de naturaleza, todo eso será en vano. Será una conducta religiosa, una disciplina de la carne, porque la obra no es del hombre, la obra es de Dios, y a Él es toda la gloria, y a Él le plació compartir su gloria con nosotros. ¿Cuántos se gozan? ¿Y cuál es la herramienta número 1 que Dios utiliza para darnos de su gloria, Johnny? ¿Cuál es? El sufrimiento. Si tú hoy aquí estás sufriendo por vivir en santidad, es porque hay un mayor peso de gloria que viene a tu vida. No es sufrir por practicar pecado, es sufrir por vivir en santidad. Pastor, ¿cómo sé que estoy viviendo en santidad? Porque hay sufrimiento en tu vida. Ellos son hermanos, gemelos. Son gemelas, la santidad y el sufrimiento son uno. Con la santidad por el sufrimiento viene la gloria de Dios, y eso es lo que verdaderamente le heredamos a nuestros hijos. ¿Sí? Entonces recordemos que Él nos conoció antes de la fundación del mundo, y Él nos predestinó para ser imagen y semejanza de Jesucristo. Por eso nos llamó como Él quiso, amén. Y nos llamó para justificarnos, y nos justificó para darnos de su gloria, amén. Sí. El texto base está en el Evangelio del apóstol Juan, capítulo 8, versículo 31 y 32. Acompáñeme a proclamar la poderosa palabra de Dios. ¿Estamos aquí? Muy bien, entonces esté sobre sus pies, por favor, porque vamos a leer es la palabra de Dios, no palabra de hombre. Dice así la escritura. Léalo conmigo, por favor. Dice así la escritura. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él. ¿Sí? Esto es versión Dios habla hoy. Versión Dios habla hoy. Juan 8, 31, 32. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos. Conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Sí? Tomemos asiento, por favor. Qué bien. Muy bien. Mira, hoy, 4 de octubre del 2020, yo, Martín Ávila, puedo concluir por gracia divina, saco una conclusión. El secreto para vivir verdaderamente la vida está en oír la palabra de Dios y ponerla en práctica. Ese es el secreto para vivir una vida verdadera. Si en lo que hacemos, lo hacemos
bajo el parámetro de oír la palabra de Dios y vivirla mientras estudiamos, trabajamos, mientras compartimos en familia, mientras negociamos, ¿sí? Mientras le servimos. Si todo lo que hacemos nosotros lo hacemos buscando dirección en su palabra y poniéndola en práctica, eso es vivir la vida verdaderamente. ¿Sí? Mira, Proverbios 4:13, encontré esto en Proverbios 4:13, en las dos versiones. ¿Cómo dice? Ahí está en Dios hablado. Dice: aférrate a la instrucción y no la descuides. Cuidado con esto. Aférrate a la palabra y no la descuides. Ponla en práctica, pues es que vida para ti. ¿Qué me da vida? Aferrarme a la palabra y practicarla. ¿Quién es el que vive verdaderamente? El que se agarra de la palabra y ruega al Padre que le permita vivirla. El apóstol Pablo, estando en la cárcel, tenía más vida que los que estaban afuera. La persona que supuestamente está en libertad, pero ni oye ni practica la palabra, es esclavo. ¿Sí? Pero yo, sumergido en preparar esta palabra para hoy, apareció una gran pregunta: oír la palabra de Dios. ¿Sí? Oír la palabra de Dios es lo primero. Y entonces me pregunté a mí mismo, Robinson, ¿cuál es la palabra de Dios? Porque nosotros muchas veces, ¿sí?, le damos mucha importancia a voces en nuestra mente y le damos connotación de palabra de Dios. Y pueda que sea, pero la única certeza de cuál es la palabra de Dios está en la Biblia. ¿Cuál es la palabra de Dios? La Biblia, las santas escrituras. Si somos hijos de Dios, solo aceptamos, ¿sí?, la Biblia, las escrituras, como palabra de Dios. Por lo cual, cuando tú le das más importancia a lo que un hombre dice, por lo que hable o por libros que escriba, más que a la escritura, tú puedes terminar siendo engañado. Si queremos vivir una vida verdadera, debemos darle importancia y prioridad a la Biblia. Debemos tener una relación muy consciente, real y verdadera con la Biblia. ¿Sí? Pero entonces, venga acá, qué bueno esto. Para oír la palabra de Dios, necesito ¿qué? Leer la Biblia. Si usted no lee la Biblia, no oye la palabra de Dios. Si usted no lee la Biblia, no oye la palabra de Dios. ¿Estamos aquí? Pero a nosotros nos ha dado algo más por su misericordia, que es que no solo leemos la Biblia, sino que también memorizamos versículos de la Biblia. Cuidado con esto. Leer la Biblia, memorizar versículos de la Biblia. 1, 2, orar esos versículos de la Biblia que hemos memorizado y meditar un versículo de la Biblia de los que hemos memorizado durante el día. Ahí vamos ¿a qué? A entender, por gracia de Dios, qué es oír la palabra de Dios. La relación que hemos tenido con Dios es por una fe transmitida. Imágenes, supuestos y conceptos, pareceres. Por eso Dios lo primero que hace es limpiarnos
de esa falsa idea que tenemos de Dios. Y lo hace por medio de su misma palabra. ¿Estamos? Ahora aquí viene algo delicado. Lo primero es que para oír la palabra de Dios debo ¿qué? Leerla. Pero aquí hay algo muy delicado. No todo el que lee la Biblia la entiende. Ese versículo de ayer que estuvimos meditando ayer me explotó mi mente. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Qué lindo, el salmista le estaba diciendo, tu hijo soy yo, pero necesito entender para conocerte. Tu siervo soy yo, pero necesito entender la Biblia para conocerte. ¿Me hago entender? Tu siervo soy yo, pero dame entendimiento para conocerte, ¿sí? Ahora, cuidado a esto. El entendimiento divino me lleva a conocer a Dios. El entendimiento que viene por leer la Biblia, el entendimiento que viene por memorizar versículos, orar versículos y meditar un versículo a diario, me empieza a revelar a Dios. No va a ser en el momento. ¿Está aquí la iglesia? No va a ser en el momento. Muy atentos. No. Empezamos ¿a qué? A leerla. Luego memorizamos, oramos, ¿sí? Y por último, ¿qué hacemos? Meditamos. Y poco a poco, diga conmigo, poco a poco, el Espíritu Santo va revelándome al Hijo y el Hijo me va revelando al Padre, pero eso ya es muy personal y va más allá de conceptos bíblicos, va más de intelecto bíblico, de teología, de razón, de razonamiento, de opinión. Es un conocimiento vivo, real. Por eso la importancia de leer la Biblia. ¿Estamos aquí, iglesia? Sí. Mira, en la versión Dios habla hoy, Gabriel, por favor, colabóranos con la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 20. Mire lo que dice esta perla. Cristo, el Santo, los ha consagrado a ustedes con el Espíritu. ¿Los ha qué? Consagrado a ustedes con el Espíritu, y todos ustedes tienen conocimiento. Léalo ahí, por favor. ¿Qué nos está diciendo la Escritura? ¿Qué puedo entender? Cuando Dios por su gracia me da su Espíritu Santo, inicia el proceso de metanoia, cambio de naturaleza en mi hombre interior. El Espíritu Santo no viene para hacerme sentir rico. El Espíritu Santo no viene para emocionarme ni ver cosas afuera. El Espíritu Santo es el autor y consumador de la transformación interna en el hombre. Ahí mismo en Primera de Juan leamos 2, 16, 17. Porque nada de lo que ofrece el mundo viene del Padre, sino del mundo mismo. Y esto es lo que el mundo ofrece: los malos deseos de la naturaleza humana, el deseo de poseer lo que agrada a los ojos y el orgullo de las riquezas. Ese es el primer sufrimiento que enfrentamos para que venga gloria de Dios a nosotros. Saber que nada de lo que ofrece este mundo me puede hacer a mí verdaderamente feliz.
Hay un pueblo muy grande orando, pidiéndole al Padre que le dé lo que da el mundo para ellos ser felices. Y nada de lo que da este mundo, sean personas o cosas, producirá en ti una verdadera vida eterna. Entonces, es por eso que tú y yo necesitamos leer la Biblia, memorizarla, orar esos versículos que hemos memorizado, meditarla, para que podamos discernir qué es lo que da el mundo y qué es lo que da el Padre, Taylor. Si tú no disciernes qué viene del mundo y qué viene del Padre, serás engañado. Serás engañado. ¿Sí? Primera de Juan 2:20, mira lo que dice. Primera de Juan 2:20, por favor. Primera de Juan 2:27, gracias. Pero ustedes tienen el Espíritu Santo con el que Jesucristo los ha consagrado. ¿Para qué nos da el Espíritu Santo el Señor? ¿Qué es algo consagrado? ¿Usted qué entiende por algo consagrado? ¿Cómo, Janet? Bájate un momentico, yo te escucho. Apartado. ¿Qué más podría ser consagrado? Escogido. ¿Qué más? Llamado, predestinado. ¿Qué, Johnny? ¿Cómo entiendes consagrado? Algo consagrado. Algo consagrado. Predestinado. Todo eso está muy bien, ¿sí? Pero ustedes tienen el Espíritu Santo con el que Jesucristo los ha consagrado. Cuidado a esto. Y no necesitan que nadie les enseñe, porque el Espíritu que les ha dado los instruye acerca de ¿qué? De todas las cosas. Y sus enseñanzas son verdad y no mentira. ¿Qué dice ahí? Permanezcan, perseveren unidos a la palabra que es Cristo, conforme a lo que el Espíritu les ha enseñado. Les decía que no todo el que lee la palabra la entiende. Por eso hay gente que al leer la palabra lo hace es para pedir cosas materiales. Leen la Biblia para pedir que el otro cambie. Leen la Biblia para pedir cosas que no hacen parte del propósito de leer la Biblia. ¿Sí? ¿Está usted aquí, iglesia? Entonces, puedo entender que al decir el Espíritu Santo nos ha consagrado, también significa el Espíritu Santo nos ha sellado. Soy sellado. Sellado es que ya no puede entrar nada ahí. Muy bien, y si ya no puede entrar nada ahí, ¿por qué tú mismo quieres abrir algo que está sellado buscando enseñanza donde no la hay? ¿Por qué buscas algo donde no es? ¿Por qué buscas libertad donde hay esclavitud? Nos dice el Espíritu Santo. ¿Por qué buscamos amor donde hay odio? ¿Por qué buscamos vida donde hay muerte? ¿Por qué buscamos sanidad donde hay enfermedad? ¿Por qué buscamos riqueza donde hay pobreza? Porque aún el Espíritu Santo no ha enseñado a esa persona. ¿Sí? Entonces el Espíritu Santo me sella, me aparta para Dios. Y el Espíritu Santo es el único que me enseña correctamente la Biblia. El único que puede enseñarme la Biblia es el Espíritu Santo de Dios. Tenga cuidado con esto. No fuimos nosotros los que vinimos a Dios, fue Dios quien vino a nosotros. La teología es el intento del hombre por conocer a Dios. La teología es el intento del hombre por conocer a Dios. La vida del Espíritu es la gracia del Padre para darse a conocer a nosotros. Por eso, escúchame, mira esto. El título de la enseñanza de hoy: perseverar, único camino a la libertad. Si tú, independiente de que pase lo que pase, perseveras en leer la Biblia, memorizar la Biblia,
orar lo que memorizas y meditar la palabra, sin esfuerzo alguno, vendrá como consecuencia que practicar la palabra de Dios. ¿Sí? Porque es el Espíritu Santo el que me permite perseverar hasta el fin, poniendo en práctica la palabra de Dios. ¿Cómo hago para amar a esta persona que me hace tanto daño? ¿Cómo hago para amar a este esposo, a esta esposa, a estos hijos? Es más, esta es la pregunta que nos hacemos cuando llegamos cara a cara al Señor. Señor, ¿cómo hago para aceptarme a mí mismo? ¿Cómo hago para amarme verdaderamente? Porque lo primero que revela la palabra es la suciedad que hay en nosotros. Y cuando uno ve lo sucio, lo pecador, lo inmundo que es, ¿sí? Ahí se da cuenta uno que eso que uno dijo que amar a otros no ha sido más que una mentira. Porque nadie pueda dar a otro sino de lo que hay en él. Si no me he dejado amar primero por Dios, no puedo amar al otro. Primero Dios tiene que llevarme a experimentar su amor, que nada tiene que ver con sentimientos. Va más allá de un sentir, ¿sí? Ahora, si lo primero que tengo que hacer es oír la palabra de Dios, y es la Biblia, entonces mi segunda pregunta hoy es: ¿cuál es el secreto para poner en práctica la palabra de Dios después de leer la Biblia? ¿Cuál es el secreto? Tú lees aquí, perdone, y te cuesta perdonar. Tú lees aquí que dice ame, y te cuesta amar. Tú lees aquí que dice que a los homosexuales, ¿sí?, a los adúlteros, a los mentirosos, a los que practican la gula, a los borrachos, ¿sí?, ellos no heredarán el reino. Entonces te está diciendo, cuidado con eso. Entonces, ¿cuál es el secreto para que después de leer la Biblia tú la puedas practicar? Porque ese es el secreto, ¿verdad? Y mira, el único secreto para practicar la Biblia después de leerla es tener el Espíritu Santo de Dios en mi vida. Si tú tienes el Espíritu Santo de Dios en tu vida, tú puedes vivir, practicar la palabra de Dios. Una cosa son los dones del Espíritu Santo. Y él dijo: muchos en mi nombre echarán fuera demonios, predicarán muy bonito, sanarán enfermos, pero nunca practicaron mi palabra. Una cosa son los dones del Espíritu y otra cosa es el fruto, el Espíritu Santo dentro de mi vida, llevándome ¿a qué? A practicar la palabra de Dios. Yo debo volverme un apasionado por querer practicar la palabra de Dios. De nada te sirve el conocimiento, el intelecto, el saber mucha Biblia si no la practicamos. Y el único que me da las fuerzas para practicar la palabra de Dios es ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Es el único. No hay hombre que pueda ponerte las manos, ni bañarte con aceite, ni porque tú traigas dinero. No. Es dentro de ti que el Espíritu Santo opera, causa un cambio de naturaleza, donde sin que tú sepas cómo fue eso, del odio eres transportado al perdón. Del rechazo eres transportado al amor. De la esclavitud eres transportado a la libertad. Y de la enfermedad eres transportado ¿a qué? A la sanidad. Pero es obra de Dios en su Hijo Jesucristo por medio de su Espíritu Santo. Ese es nuestro único y verdadero pastor. ¿Estamos aquí? Ahora,
Tener el Espíritu Santo de Dios es el secreto. Leamos primera de Pedro 1:23 en Dios habla hoy. Léalo toda la iglesia, por favor. 1, 2, 3, léalo. Pues ustedes han vuelto a nacer, aleluya. Pues ustedes han vuelto a nacer, y esta vez no de padres humanos y mortales, sino de la palabra de Dios, que es viva y permanente. ¿Sí? Entonces, creo entender, iglesia, que la Biblia se lee en primer lugar, ¿sí?, para recibir el nacimiento nuevo, una nueva naturaleza. Es mentira que tienes el Espíritu Santo si no cambian tus actitudes. Permítame mirarle cara a cara y decírselo. ¿Cómo se sabe que el Espíritu Santo está ahí? No por lo que sabes de Biblia, sino por lo que vives la Biblia. No más. ¿Qué saca una persona con saber mucha Biblia? Sigue siendo un patán, una cantaletosa en su casa. Es posible que vayas en el proceso. Amén, aleluya. ¿Cuántos están acá? Sí, mientras estás en el proceso, 7 veces caes. ¿Y 7 veces qué? Pero hoy el Señor, puedo estar seguro que le está hablando a una iglesia madura, a una iglesia donde el Señor dice: hay algo que tú estás operando mal y ya no es cosa mía. Y ese es el título de hoy. No quieres perseverar. Y tú practicas como relación conmigo no el oír la palabra para vivirla, sino puro mandamiento de hombre. Por eso hay gente que todavía sigue atando y encadenando al diablo. Por eso hay gente hoy, domingo, en mucho lugar, llevando su dinero pensando que va a comprar a Dios. Por eso hay gente que sigue subiendo a montañas para buscar a Dios. Entonces, el Espíritu Santo viene en primera línea para darme ese nuevo nacimiento. ¿Sí? Primer libro de Juan 3:24, Dios habla hoy. Primera carta de Juan 3:24, por favor. Dios habla hoy. Léalo toda la iglesia. Dice: los que obedecen sus mandamientos viven en Él. Los que practican la palabra vivimos en Cristo y Él vive en nosotros. Y en esto sabemos que Él vive en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cómo sé que el Espíritu Santo está en mí? Porque yo vivo la palabra. Ahora venga acá. Alguien que tiene el Espíritu Santo solo se ocupa en que yo viva la palabra. A mí no me ocupa ni me preocupa si el otro la vive o no. Cuidado con eso. Una persona sin el Espíritu Santo, pero sí con un espíritu religioso, presume de falsos dones para venir a decirle al otro lo que él no vive. Esa persona tampoco lo vive. El que vive la palabra de Dios simplemente la vive. Y como sabe que eso no fue obra de él ni esfuerzo de él, sino gracia de Dios, él no se preocupa porque el otro no la viva, porque él dice: ya la viví yo por gracia, ya la vivo yo por gracia, este otro, mi esposa, mi esposo, mis hijos, también terminarán viviendo la palabra por la misma gracia que me ha llevado a mí a vivirla. Tus palabras no cambian a nadie. Dígaselo al que tiene al lado, así esté a 2 metros. Tu cantaleta no cambia a nadie, tus consejos no sirven de nada. Lo único que ayuda en el proceso de Dios es tu ejemplo. Y en silencio. Es mejor sufrir en silencio dando ejemplo que sufrir en otras realidades. El que tenga oídos que oiga. Porque cuando usted dice: no aguanto a este marido, es porque el Espíritu Santo aún no reposa en ti. Y Él tiene que tratar contigo llevándote a unas realidades más dolorosas.
Dios ha cambiado mi vida. Ya no tengo afán de gritar ni hacer show, porque solo grita el que carece de argumentos verdaderos. Cuando tú tienes argumentos verdaderos, ¿cierto, amigo? Y eso le dicen a uno de toda la familia. Yo no se queda callado. La persona que grita mucho y hace show y todo, y grita a la mujer y a los hijos, es porque no tiene el argumento del Espíritu Santo, que más que un argumento es el poder de Dios. No grites más, no discutas más, no cantaletíes más. Esa no es una buena estrategia. Amén. Qué lindo. Cuando leo la Biblia, cuando la memorizo y cuando oro los versículos, el Espíritu Santo viene a mi vida. ¿Cómo dice? Mas el que persevere hasta el fin, ¿qué dice? Este será salvo. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero permítame, le leo de la versión Dios habla hoy. Sí, 24:13. Ya un momento. Ay, Mateo 24:13. Aquí está. Es que lo quiero. Pero el que siga firme hasta el fin, sí, pero el que siga, ¿cómo? Firme hasta el fin, se salvará. Ahora aterrícelo. El que siga firme en su hogar, el que siga firme en su matrimonio, el que siga firme en su trabajo, en su proyecto de vida, en sus estudios, en su negocio, en su empresa. Si esa empresa se la dio Dios, esa empresa va a cumplir el propósito que es. Si ese trabajo te lo dio Dios, ese trabajo va a darte lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. Esa esposa que te dio Dios te da lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. La familia que Dios nos dio nos da lo que necesitamos, no lo que queremos. Y cambiamos lo que necesitamos por lo que queremos y lo perdemos todo. Cambio lo que necesito, que es lo que muchas veces no me gusta, por lo que quiero y termino perdiéndolo todo. El Espíritu Santo nos fue dado para que sigamos firmes practicando la palabra de Dios hasta el último día de vida. Sin metanoia nadie podrá perseverar hasta el fin. ¿Por qué tú no puedes perseverar en tu proceso? Porque tú estás orando y leyendo la Biblia y meditando y memorizando, pero con una intención incorrecta. Yo te pregunto con mucho respeto, ¿para qué lees la Biblia? No por qué. ¿Para qué lees la Biblia? ¿Para que te vaya bien? Estás perdiendo el tiempo. ¿Para que cambie tu familia? Estás perdiendo el tiempo. ¿Para que tengas más dinero? Estás perdiendo el tiempo. Aún para que te sanes de una enfermedad, estás perdiendo el tiempo. Porque Él dijo, lea la Biblia para que encuentre primero el reino de Dios, y todo eso por lo que la ha leído vendrá por añadidura. La Biblia se lee primero para que venga un cambio de naturaleza en mi vida. Inclusive en una persona madura se viene a leer la Biblia sin ni siquiera decirle cámbiame, porque mi fe ya me dice, si la lees a conciencia, Él te está cambiando. Estamos aquí, iglesia, ¿sí? Hay que entender algo, todos nacemos esclavos al pecado. En Dios habla hoy Juan 8:34. Jesús le dijo, les aseguro que todos los que pecan son ¿qué? Y cuidado con esto. Todo el que practica pecado es esclavo. Pero le tengo una gran noticia, mírela ahí en Juan 8:36, ahí mismo. Juan 8:36. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán
verdaderamente libres. Entonces yo puedo concluir algo, y por favor tome nota de esto, escríbalo. Ser libre es no practicar pecado. ¿Qué es ser libre? No practicar pecado. Entonces, ser libre no es hacer lo que quiero. Ser libre no es tener lo que quiero. Ser libre no es ir a donde quiero. Ser libre es, estés donde estés y como estés, no practicar pecado. Solo es libre el que no practica pecado. No hay nada más. ¿Sí? Mira en primera carta de Juan, capítulo 3, vamos a leerlo todos, versículo 4 en adelante. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. A ver, devuélvete un momento. Cambie la palabra infracción por ignorar. Todo el que comete pecado ignora también la ley, pues el pecado es ignorar la ley. ¿Por qué pecas? Porque tú desconoces la palabra de Dios. Aunque hables mucho de ella, la ignoras como verdadera vida. ¿Sí? Sigue adelante. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, persevera en ese proceso, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Ay, ay, ay. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, dígalo fuerte, para deshacer las obras del diablo. Cristo no viene para darte dinero, Cristo no viene para cambiar a los demás. Cristo vino y deshizo la obra que en ti y en mí me ha convencido de practicar pecado. Ese es Cristo. No confundamos. ¿Sí? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Sí? Versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Ahí sí la puso preciosa. Amar al otro. No solo perdonarlo. No solo perdonarlo. ¿Qué hay que hacer con la persona que Dios permite que te ofenda y te hiera? Amarla. Si no eres capaz de amarlo, estás en proceso, pero cuidado, te estancas con argumentos del demonio. Perdonar me debe llevar a amar. Si en mí hay un cambio de naturaleza, yo puedo amar primero y antes que todo al que me hace daño, al que me hiere. ¿Sí? El Espíritu Santo dentro del hombre le da conocimiento y poder para no practicar pecado. ¿Qué significa que el Espíritu Santo está en mí? Que yo entiendo y tengo fuerza para no practicar ¿qué? Pecado. Por eso podemos entender, en Dios habla hoy el proverbio 4:23. ¿Cómo dice el proverbio 4:23? Léalo toda la iglesia, por favor, acompáñame, Taylor. Proverbio 4:23. Léalo toda la iglesia, 1, 2, 3. Cuida tu mente más que nada. Diga conmigo, la metanoia sucede en mi mente. Diga, la metanoia opera en mi mente. Diga, el problema está en mi mente y la solución está en mi mente.
Cuando tú tienes un problema con otro, el problema no es el otro, el problema es tu mente. Por más diablo que sea el otro, es tu mente. Y ahí fue donde aparecieron todas las IAs: la filosofía, la psicología, la psiquiatría, la sociología, la tía. ¿Sabes para qué? Para engañarnos con argumentos que no pueden sanar la verdadera herida. Solo el poder del Espíritu de la palabra sana mi mente, que es mi verdadero corazón. Mira, todo inicia memorizando versículos. Le hablo a usted que me está viendo por primera vez. La meta es perseverar hasta el fin, hasta que Cristo venga, en mi proceso espiritual. ¿Y cuál es el proceso espiritual que Dios nos ha dado, iglesia? Leer la Biblia a conciencia. ¿Leer la Biblia cómo? A conciencia, no de afán, no pidiendo, ni siquiera agradeciendo. No hay gratitud más grande al Padre de que tú le dediques tiempo de calidad a leer la Biblia. Tiempo de calidad a leer la Biblia. Ese mismo tiempo que le dedicamos un día al mundo, a hacer dinero, a cumplir un horario. Tiempo de calidad a leer la Biblia. Memorizar versículos, capítulos de la Biblia de memoria. Orar esos versículos que hemos memorizado. No orar los problemas que tengo. No orar. Mira, alguien que ora solo versículos de la Biblia está orando en él, por él y por todos los que le rodean. Porque dice la Biblia que antes de que usted y yo oremos, Él ya sabe lo que necesitamos. Y no solo lo que necesitamos, sino que lo que necesitan los otros. Cuando Pablo dijo oren unos por otros, no estaba diciendo pida por las necesidades del otro, porque usted ni sabe cuáles son las necesidades del otro. La única necesidad del otro es que el otro tenga una metanoia. Y para que el otro tenga una metanoia, primero debe operar metanoia en mi vida. La mejor oración que yo puedo hacer por el otro es vivir la palabra de Dios. Es la oración más poderosa. ¿Está aquí la iglesia? Y lo personal que nos dio a nosotros, meditar un versículo a diario, pero a conciencia. A diario, meditar ese versículo a conciencia. Usted puede meditar la palabra mecánicamente, no a conciencia. Recuerde, lo primero que hace el Señor al estar en la palabra es borrarme mi pecado, borrar todo esto acá. Segundo, darme la verdadera fe, regalarme el nacimiento nuevo, mostrarme cuál es la vida del Espíritu y mantenerme ahí, y darme a conocer su voluntad y las fuerzas para vivirlo. Hacer esto con pasión y disciplina trae como consecuencia el que yo pueda poner en práctica la palabra de Dios. Mira lo que dice Isaías 10:27. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. Habla espiritualmente, esa carga. Y su yugo de tu cerviz, y el yugo, el pecado, se pudrirá a causa de estar unido a Dios por medio de la palabra. Si usted persevera en unidad con la palabra, se pudrirá el pecado, se va. Yo pregunto, ¿algo se pudre de una vez? No, poco a poco. Y entre más perseveres en tu proceso con la palabra, más se pudre. Pero si usted es ambivalente, un rato con la palabra y otra vez alimenta al hombre viejo, y el espíritu y el hombre viejo, y el espíritu y el hombre viejo, tú caes en un proceso ¿de qué? De dar vueltas en un círculo. Por eso
debemos volvernos apasionados por la palabra. ¿Sí? Para llegar a una meta, para alcanzar la cima de la montaña, lo único que es necesario es dar ¿qué? El primer paso. ¿Y qué garantiza que tú vas a llegar allá? Lo apasionado que estés por tu sueño, lo que ames ese sueño. ¿Qué tanto amas la palabra? ¿Qué tanto amas la palabra? Isaías 26:3. ¿Cómo dice Isaías 26:3? Léalo conmigo. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, más que en la boca. ¿En dónde? Y si la tengo aquí, la hablo aquí. Si la tengo aquí, la hablo aquí y la vivo. El proceso empieza memorizando palabra a conciencia. Colóquese sobre sus pies, por favor. Y ahí a solas hable con Dios. Hable con Dios. Pídale a Dios que le dé a entender lo que usted necesita entender, para que usted pueda hacer lo que usted necesita hacer. Pídale a Dios con corazón sincero que usted se apasione por la palabra. Dígale que le quite ese afán de usted querer cambiar. El primer paso no es querer cambiar, el primer paso es amar la palabra, venir a la palabra, leer la palabra, memorizar la palabra, orar la palabra, meditar la palabra, que no es conceptualizar. Y consecuencia de leer, memorizar, orar y meditar la palabra de Dios a conciencia, usted terminará viviendo la palabra de Dios, pero consciente de que no fue usted, sino la gracia de Dios, el poder del Espíritu Santo. Levante sus manos y pídale a Dios que el Espíritu Santo venga a su vida, que hoy al tomar la Santa Cena usted lo haga celebrando que aunque no lo ve, que aunque no lo toca, y que aunque más que sentirlo, usted anhela el Espíritu Santo de Dios para empezar a vivir completamente esa palabra. Adórale ahí donde estás. Adórale. Adórale. Adórale, dile: Señor, necesito vivir tu palabra. Por eso dame tu espíritu, dile. Ya no son emociones, no depende de mí. Somete tus emociones al Espíritu Santo. Y ahora, si sabes que has fallado mucho tiempo, pídele al Espíritu Santo que tome gobierno y pide perdón. Pide perdón. Pide perdón. Recordamos y confirmamos que ahora Dios vive en mí y en mi casa, que tu simiente ahora está en mí, por lo cual me has dado victoria y poder sobre el pecado, por lo cual me has dado victoria y autoridad sobre este mundo, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Tomamos la Santa Cena confirmando que tú nos conociste antes de la fundación del mundo, nos predestinaste, nos llamaste para justificarnos, y hoy abrimos nuestro corazón para decirte gracias por permitirnos padecer y sufrir juntamente con tu Hijo, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.